Yo nunca he sido supersticioso. Bueno, no lo era hasta esa noche. Era un viernes como cualquier otro. Habíamos planeado reunirnos en casa de Mauricio, mi mejor amigo, para celebrar el cumpleaños de alguien del grupo. Pero más que eso, cualquier excusa era buena para divertirnos, reírnos y hacer algo diferente. Era típico de nosotros buscar la manera de romper la monotonía. Éramos 5 en total: Mauricio, su novia Andrea, su primo Fabián, mi amiga de la infancia Valeria y yo. Mauricio vivía en una casa algo apartada, en una zona de esas donde apenas pasa un auto por la noche y la luz de los postes es más para decorar que para iluminar. Pero era perfecta para hacer ruido sin molestar a los vecinos. La noche comenzó tranquila, con música, cervezas y conversaciones sin sentido, hasta que Valeria, quien siempre tenía un gusto peculiar por lo paranormal, sacó de su mochila algo que nos dejó a todos mirándonos entre nosotros: una tabla Ouija. Es para divertirnos, no pasa nada, dijo con esa sonrisa traviesa que siempre tenía cuando se le ocurría algo loco. La mayoría se rió. La mayoría, Mauricio y Andrea, se burlaron diciendo que no funcionaba, que era puro cuento. Fabián, que era el más callado del grupo, simplemente dijo: yo paso. No es que crea, pero no me meto en esas cosas. Yo también quería decir que no, pero, ¿saben? Esa sensación de presión, cuando todos están esperando a ver si tienes el valor. Pues eso. Antes de darme cuenta, ya estaba sentado junto a Valeria, mientras Mauricio y Andrea se unían también al juego. La mesa del comedor estaba llena de botellas y vasos, así que llevamos la tabla al suelo de la sala. Mauricio apagó las luces para crear ambiente, dejando solo una lámpara de pie encendida, y de repente el lugar se sintió diferente. No sé si era la sugestión, pero el aire se volvió pesado, casi sofocante. Valeria nos explicó las reglas, como si fuera una experta: no soltar el puntero hasta que ella lo diga, no burlarse, no romper el círculo, bla, bla, bla. La verdad, en ese momento todo me pareció una tontería. Lo que no sabía era que esa tontería cambiaría todo. Todo empezó como una broma. Valeria, con su habitual tono burlón, preguntó: ¿hay alguien aquí con nosotros? Mauricio soltó una carcajada y Andrea le dio un codazo para que se callara. El puntero permanecía inmóvil y yo estaba seguro de que nadie se iba a atrever a moverlo. El silencio era incómodo. De fondo, el tic-tac del reloj de pared parecía hacerse más fuerte. ¿Ves? Nada pasa, dijo Mauricio con una sonrisa. Valeria insistió, esta vez con un tono más serio. Si hay algo aquí, danos una señal. Entonces sucedió, algo mínimo, pero suficiente para ponernos tensos. La lámpara, la única fuente de luz en la habitación, titiló por un segundo. Fabián, desde el sofá, dijo: eso fue pura coincidencia. La lámpara está vieja. Pero yo no estaba tan seguro. Sentí un escalofrío en la nuca, como si alguien estuviera detrás de mí, observándome. Me giré rápidamente, pero no había nada. Valeria pareció notar que nos habíamos puesto nerviosos, pero lejos de detenerse, continuó con más entusiasmo. Esto es genial. ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí? El puntero comenzó a moverse, lentamente al principio, como si algo estuviera probando nuestra paciencia. Miré a Mauricio y Andrea, esperando que alguno se estuviera riendo o diera alguna señal de que era una broma, pero sus caras eran de total desconcierto. La plancheta se detuvo en la letra E, luego en la S y después en la T, E-S-T. ¿Estás?, preguntó Andrea, con la voz apenas un susurro. De repente, el puntero se movió con más rapidez, marcando las letras A, Q, U, I. Está aquí. El silencio que cayó sobre nosotros fue pesado, casi insoportable. La lámpara volvió a titilar, esta vez por más tiempo, dejando la habitación casi en penumbra. ¿Quién lo está moviendo?, pregunté, tratando de sonar. Tranquilo, aunque sentía que el corazón me iba a explotar. Yo no soy, te lo juro, respondió Mauricio, y por primera vez lo vi realmente serio. Tampoco yo, dijo Andrea.
Ni yo, murmuró Valeria. El puntero seguía moviéndose. Esta vez más errático. Formaba palabras incompletas, combinaciones que no tenían sentido, pero entonces paró, de golpe. Váyanse. No sé quién fue el primero en soltar la plancheta, pero en cuanto lo hicieron, sentí un cambio inmediato en la habitación, como si algo invisible hubiera estado apretándonos el pecho y finalmente nos dejara respirar. Creo que ya fue suficiente, dijo Mauricio tratando de sonar relajado, aunque su voz temblaba. Valeria quiso insistir, pero Andrea le arrebató la tabla y la empujó hacia un lado. Esto no es divertido. No discutimos más. Guardamos la ouija, abrimos más cervezas y tratamos de retomar el ambiente festivo. Pero algo ya no estaba bien. Cada tanto sentía que alguien miraba desde la esquina más oscura de la sala, aunque ahí no había nadie. Fabián, que había estado callado todo el tiempo, se levantó de repente. «Me voy. Esto no me gusta». Intentamos detenerlo, pero él fue firme. Salió rápido, diciendo que caminaría hasta su casa. Yo también pensé en irme, pero algo me decía que sería peor. Lo que no sabíamos era que esa noche apenas estaba empezando. Después de que Fabián se fue, intentamos continuar como si nada hubiera pasado. Valeria abrió otra cerveza, Mauricio subió el volumen de la música y Andrea se quedó sentada, callada, mirando de reojo la ouija que había quedado a un lado. Yo no podía dejar de sentir esa sensación incómoda de que algo nos observaba desde algún rincón de la sala. «Esto ya no tiene gracia, ¿ok?», dijo Andrea, rompiendo el silencio. Sus manos jugaban nerviosamente con la cadena que llevaba en el cuello. «Deberíamos quemar esa tabla». «No exageres», respondió Valeria mientras tomaba un trago largo. «Es solo un juego. ¿No viste que nosotros mismos la movimos?» Pero la verdad, nadie lo había movido. Lo sabíamos, aunque ninguno se atrevía a decirlo en voz alta. El ambiente se sentía cada vez más pesado, como si el aire tuviera una densidad diferente. La lámpara de pie parpadeaba con una frecuencia que ya no parecía casual, sino calculada. Por un momento pensé que era solo mi imaginación, pero entonces lo escuché. Un susurro. Primero fue apenas perceptible, como si viniera de algún lugar lejano. Giré la cabeza hacia la esquina más oscura de la sala, la que parecía devorar la poca luz que había. No vi nada, pero el sonido seguía allí, creciendo lentamente. ¿Escucharon eso?, pregunté con un nudo en la garganta. Mauricio se rió, pero fue una risa falsa, nerviosa. «¿Qué cosa? ¿Ya estás paranoico?» «No, en serio. Escuchen». Todos se quedaron en silencio. Andrea se abrazó las rodillas, mirando hacia la esquina, donde yo fijaba mi atención. Y entonces lo oímos todos. Era un murmullo, apenas inteligible, como si alguien estuviera hablando rápido y en un idioma que no entendíamos. «Debe ser el viento o algo así», dijo Valeria, aunque su tono ya no era tan seguro. «No hay viento», respondió Andrea, y su voz se quebró un poco. El sonido aumentó, esta vez más claro, más cerca. Venía de la esquina, del lugar donde la lámpara proyectaba la sombra más profunda. Era como si algo estuviera justo ahí, al borde de lo visible, observándonos. Mauricio se puso de pie de un salto, tratando de recuperar el control. «Ya, esto es una tontería. Voy a encender todas las luces». Caminó hacia el interruptor, pero antes de que pudiera llegar, la lámpara se apagó por completo. La oscuridad nos envolvió de golpe. «¡Mauricio!», gritó Andrea. «Tranquilos, tranquilos», respondió él, aunque su voz también temblaba. «Seguramente es un cortocircuito». «¿Cortocircuito? ¿Y los otros focos?», le respondí, pero no me contestó. En medio de la penumbra, pude oír a alguien moverse cerca de mí. Era Valeria. Buscaba su celular para usar la linterna. «Aquí está», dijo, encendiendo la luz del móvil. La pequeña linterna iluminó nuestros rostros, tensos y un pedazo del suelo. La ouija seguía allí, pero ahora el puntero se había movido solo. Estaba sobre la palabra adiós. «¿Quién lo movió?», preguntó Mauricio,
su voz casi un susurro. Yo no fui, respondió Andrea, con los ojos muy abiertos. Yo tampoco lo había movido, y por la expresión de Valeria, ella tampoco. Lo más perturbador es que, por un instante, vi algo reflejado en la pantalla del celular de Valeria. Una sombra, pero no era la sombra de ninguno de nosotros. ¡Apaguen eso ya!, gritó Andrea, poniéndose de pie de golpe. Pero antes de que pudiéramos reaccionar, la lámpara volvió a encenderse, esta vez con un destello tan fuerte que nos cegó momentáneamente, y cuando nuestros ojos se acostumbraron, notamos algo que nos dejó helados. En la esquina más oscura, donde antes no había nada, había marcas, como si alguien hubiera arañado la pared. Váyanse, la misma palabra, escrita con algo que parecía haber desgarrado la pintura. Andrea empezó a llorar. Mauricio, que nunca había mostrado miedo, se quedó paralizado mirando la pared. Y yo sentí que algo se acercaba. No podía verlo, pero lo sentía. Era como si la misma oscuridad se moviera, avanzando hacia nosotros. Tenemos que salir de aquí, dije, levantándome de golpe. Pero Valeria, en vez de huir, se quedó mirando las marcas. No podemos irnos así, dijo en un susurro. Si dejamos esto abierto, algo malo va a pasar. ¿Qué estás diciendo?, le gritó Mauricio. Esto ya es suficiente. Ella no respondió. En su lugar, tomó la ouija con ambas manos, como si estuviera considerando algo. Lo que ocurrió después lo cambiaría todo. Valeria, con la ouija en sus manos, parecía perdida en sus pensamientos. Había algo extraño en su expresión. Ya no era la chica segura y burlona de antes. Ahora su rostro estaba pálido, con los labios apretados y los ojos fijos en las marcas de la pared. No podemos dejarlo así, repitió, como si estuviera hablando más consigo misma que con nosotros. ¿Qué diablos estás diciendo?, le gritó Mauricio, al borde de un ataque de nervios. Esto no es una película. Tenemos que salir de aquí ya. Pero Valeria negó con la cabeza. ¿No entiendes? Algo está aquí. Si nos vamos sin cerrar esto, va a seguirnos. Andrea comenzó a llorar, abrazándose las rodillas. La presión en el ambiente se sentía como una presencia real, casi física, que nos aplastaba el pecho y dificultaba respirar. ¿Y qué propones, Valeria?, pregunté, mi voz apenas un susurro. ¿Qué hacemos? Ella colocó la ouija en el centro del círculo que habíamos formado antes. Sus manos temblaban mientras acomodaba el puntero en el medio de la tabla. Tenemos que despedirnos correctamente, dijo, sin mirarnos a ninguno de nosotros. ¿Estás loca? Mauricio se cruzó de brazos, intentando mantener su postura firme. No pienso tocar esa cosa de nuevo. Si no lo hacemos, será peor, insistió Valeria, con un tono que nos puso la piel de gallina. No era una amenaza, pero sonaba como una certeza inquebrantable. Contra mi mejor juicio, me arrodillé junto a ella. No sé si fue por miedo o por la sensación de que, de algún modo, ella tenía razón. Yo también lo haré, murmuró Andrea, aunque sus manos seguían temblando cuando las colocó sobre el puntero. Mauricio miró a los tres con incredulidad, pero al final cedió con un suspiro frustrado. Esto es una estupidez. Los cuatro colocamos nuestras manos sobre el puntero, que se sentía frío, más frío de lo que debería. Valeria tomó aire profundamente y comenzó. Queremos despedirnos, cerrar lo que hemos abierto. El puntero permaneció inmóvil por unos segundos que se hicieron eternos. Luego, como si algo invisible lo controlara, comenzó a moverse lentamente, marcando una palabra. ¡Oh! Andrea sollozó, retirando una mano, pero Valeria la agarró rápidamente. ¡No lo sueltes!, le dijo con firmeza. El puntero comenzó a moverse más rápido, formando palabras sin sentido. Números, letras al azar, todo mezclado. Era como si algo se estuviera burlando de nosotros. «Esto no está funcionando», gritó Mauricio, y en ese momento la lámpara explotó. El sonido fue ensordecedor y la habitación quedó sumida en la penumbra, iluminada apenas por el celular de Valeria, que seguía encendido en el suelo. El destello de la explosión nos dejó aturdidos,
Y fue entonces cuando lo vimos. En la esquina de la sala, donde antes solo había sombras, había algo más. Una figura. Era alta y delgada, pero su forma no era humana. Se retorcía, como si su cuerpo no pudiera mantenerse estático. Sus extremidades parecían alargarse y contraerse al mismo tiempo, y su rostro, si es que podía llamarse rostro, era una mancha oscura sin rasgos definidos. No se movía hacia nosotros, pero su mera presencia era suficiente para paralizarnos. ¡Ciérralo! ¡Valeria!, grité, pero ella estaba congelada, mirando fijamente a esa cosa. El puntero de la ouija comenzó a moverse solo. Ya no necesitaba nuestras manos. Marcó algo que me heló la sangre. SIGUIENTE. Siguiente. Andrea gritó y salió corriendo hacia la puerta, pero no logró llegar. Algo invisible la empujó hacia atrás, haciendo que cayera al suelo. «¡Esto no está pasando!», murmuró Mauricio, mientras retrocedía hasta pegarse contra la pared. Fue entonces cuando Valeria reaccionó. Tomó la ouija con ambas manos y la lanzó al suelo con fuerza, rompiéndola en dos. El sonido del impacto resonó en la habitación, y por un instante todo se detuvo. El silencio fue absoluto. La figura en la esquina desapareció, como si nunca hubiera estado allí. La presión en el aire se alivió, y la lámpara, milagrosamente, volvió a encenderse, aunque con un brillo débil. Nos quedamos allí, en completo shock. Andrea seguía en el suelo, sollozando. Mauricio respiraba con dificultad, y yo sentía que mi corazón iba a salirse del pecho. Valeria miró los pedazos de la ouija en el suelo, su rostro inexpresivo. ¿Terminó?, pregunté con la voz quebrada. Ella no respondió. Solo levantó la mirada hacia la esquina donde había estado esa cosa, y luego me miró a mí. No. La calma que siguió al romperse la ouija era más inquietante que el caos anterior. La habitación parecía respirar con nosotros, el aire pesado y cargado de un silencio antinatural. Nadie se atrevió a hablar por largos segundos. Finalmente, fue Andrea quien rompió el silencio. ¿Se fue?, preguntó con la voz rota, su cuerpo temblando mientras seguía en el suelo. Valeria no respondió de inmediato. Sus ojos estaban fijos en los pedazos rotos de la tabla, pero su expresión no era de alivio. Había algo más, algo que no podíamos entender. Valeria, la llamé, pero ella levantó una mano para que me callara. De repente, el celular de Valeria, que había estado en el suelo todo este tiempo, comenzó a sonar. El timbre era demasiado fuerte, casi ensordecedor en la penumbra de la sala. Todos saltamos, pero nadie se atrevió a moverse. «No contestes», susurró Mauricio con el rostro pálido. El teléfono dejó de sonar por un instante y luego comenzó de nuevo. Ahora el sonido era diferente, más grave, como si estuviera distorsionado. Valeria finalmente se agachó y lo tomó con manos temblorosas. Cuando vio la pantalla, su rostro perdió aún más color. «Es mi número», dijo, mostrando la pantalla. El identificador mostraba su propio nombre. «No lo contestes», reiteró Mauricio, ahora al borde del pánico. Valeria, como si estuviera en trance, deslizó el dedo para aceptar la llamada. El altavoz se activó y todos escuchamos al mismo tiempo. Un ruido extraño, como estática mezclada con un eco, llenó la sala. Luego, una voz. Era baja, apenas un susurro, pero suficiente para helarnos la sangre. «No debiste hacerlo». La voz no era humana. Era algo que no pertenecía a este mundo, pero tenía un tono burlón que parecía disfrutar nuestra desesperación. Andrea empezó a llorar nuevamente y Mauricio dio un paso hacia la puerta. «Ya basta, nos vamos ahora», gritó, pero antes de que pudiera tocar la perilla, las luces de la casa comenzaron a parpadear violentamente. El sonido de algo arrastrándose resonó desde el pasillo que llevaba a las habitaciones. Era lento, pero constante, como si algo pesado se estuviera acercando. «No puede ser», murmuré, retrocediendo instintivamente. Valeria, aún con el celular en la mano,
Dejó caer el aparato al suelo. La voz del altavoz continuó hablando, pero las palabras eran ininteligibles, como si estuviera hablando en un idioma desconocido. El arrastre se detuvo, y luego, de un golpe, todas las luces se apagaron de nuevo. El grito de Andrea fue la última, cosa que escuché antes de que todo se sumiera en completa oscuridad. Por un momento, no se escuchó nada más que nuestras respiraciones agitadas. Entonces, un sonido cortante llenó la sala. Era como el chillido de un metal siendo arañado, pero más profundo y gutural. ¡Corran!, grité, sin saber siquiera hacia dónde ir. Mauricio logró abrir la puerta y todos corrimos hacia afuera, tropezando con el umbral en nuestra prisa. La noche estaba helada y la calle desierta, pero nada se sintió más seguro que estar fuera de esa casa. Cuando miré hacia atrás, esperando ver la casa en silencio, algo me paralizó. Desde una de las ventanas, una sombra nos observaba. Lo que fuese que veía no tenía rostro, pero la sensación de su mirada era inconfundible. ¡No mires!, gritó Valeria, agarrándome del brazo y tirándome hacia adelante. Corrimos, hasta que nuestras piernas no pudieron más. No sé cuánto tiempo pasó hasta que llegamos a un lugar donde nos sentimos lo suficientemente seguros para detenernos. Ninguno habló en el camino, pero todos sabíamos lo mismo. Aquello no había terminado. El frío se intensificó a medida que avanzábamos por la calle, pero ni el aire helado ni la quietud de la noche lograban calmar el caos en nuestros corazones. Ninguno de nosotros habló durante el camino, todos demasiado aterrados para procesar lo que acababa de suceder. La sombra en la ventana, la voz en el teléfono, todo estaba relacionado. Pero lo peor de todo era que sabíamos que, de alguna manera, lo que habíamos desatado aún no había terminado. Nos dirigimos al parque cercano, donde las luces de la farola apenas alcanzaban a iluminar la senda de tierra. El ruido de nuestros pasos en la grava parecía amplificarse, como si algo nos estuviera siguiendo desde la oscuridad. «¿Qué está pasando?», dijo Andrea, con los ojos hinchados por el llanto. «Esto no es normal. No lo fue nunca». Valeria miró al suelo, como si esperara encontrar respuestas entre las piedras del camino. Su cara seguía pálida y su cuerpo parecía más pequeño de lo que recordaba. «No lo sé», respondió Valeria, su voz temblorosa. «Pero lo que sea que haya comenzado ahí dentro, no va a parar. No hasta que se complete lo que empezó». Mauricio, que había estado en silencio todo el tiempo, se detuvo de repente. Todos lo miramos, pero él parecía estar escuchando algo, o al menos eso fue lo que pensé. «¿Lo escuchan?», preguntó, su voz apenas un susurro. Nadie dijo nada al principio, pero un sonido empezó a infiltrarse en el aire, un susurro lejano, como si viniera de todas partes y de ninguna a la vez. Era casi como el sonido de hojas arrastradas por el viento, pero mucho más profundo. De repente, el móvil de Valeria vibró con una notificación. Ella lo miró rápidamente, pero al ver lo que decía, su rostro se deformó en una mezcla de horror y desesperación. «Es otro mensaje», murmuró con voz apenas audible. Tomó el teléfono con manos temblorosas y mostró la pantalla. Era una foto. La imagen mostraba la misma sala donde habíamos jugado con la Ouija, pero lo más aterrador era lo que aparecía en la ventana. Del fondo, la figura. Esa figura que había estado observándonos. La misma figura que había estado en la esquina de la habitación. Pero ahora, esa figura estaba más cerca, mucho más cerca, y no estaba sola. En la imagen, detrás de la figura, se podían ver otros ojos, ojos oscuros, brillantes, mirándonos fijamente, como si estuvieran observando directamente desde la pantalla. «¡No!», gritó Andrea cubriéndose los ojos con las manos. «Esto no puede ser real». Mauricio intentó dar un paso atrás, pero fue como si algo invisible lo empujara hacia adelante. Sus pies no respondían, como si estuviera siendo arrastrado, y su rostro estaba retorcido por el miedo. «¿Qué es esto?»,
exclamó. Una ráfaga de viento helado pasó por el parque, arrastrando las hojas secas a su paso y llenando el aire de una sensación extraña, de incomodidad palpable. Nadie se atrevió a mirar atrás, pero sabíamos que no estábamos solos. Fue Valeria quien dio un paso adelante, con la cara completamente seria, su expresión más dura de lo que habíamos visto antes. «Tenemos que enfrentarlo», dijo, casi como si hablara consigo misma. «No podemos seguir corriendo, no podemos seguir huyendo. Esto va a seguirnos, no importa a dónde vayamos». Mientras hablaba, algo extraño sucedió. El sonido que había estado en el aire comenzó a acercarse, como si alguien o algo estuviera caminando hacia nosotros. Y no eran nuestros pasos. La figura del parque se desdibujó, como si la niebla comenzara a consumirla. En un parpadeo, la niebla se esparció alrededor de nosotros, oscureciendo el mundo. La sensación de que algo nos estaba observando se hizo más fuerte. Y no era solo la figura, sino algo mucho más grande. Valeria tomó una respiración profunda y comenzó a caminar hacia el centro del parque. Sus pasos, decididos, se mezclaban con los murmullos que flotaban en el aire. «¡No te vayas!», grité corriendo tras ella. Pero no era solo Valeria quien avanzaba. Todos, como hipnotizados, comenzamos a seguirla sin decir una palabra, como si algo nos obligara a caminar en esa dirección. Y cuando llegamos al centro del parque, nos detuvimos todos al mismo tiempo. El aire era tan espeso que apenas podíamos respirar y la niebla ya nos envolvía completamente. Fue entonces cuando lo entendí. Nos habíamos metido en un lugar sin retorno, donde las sombras no solo acechaban, sino que también se alimentaban de nosotros. Los susurros eran más intensos ahora, y la figura que había sido solo una sombra en el pasado ahora estaba completamente frente a nosotros. La última cosa que vi antes de que todo se desmoronara fue un par de ojos. Ojos oscuros, profundos, y lo único que podía pensar era que esas criaturas nos estaban esperando todo el tiempo, y ahora ya no podíamos escapar. La niebla se espesaba a cada paso que dábamos, rodeándonos por completo como si la propia oscuridad estuviera viviéndonos. Las figuras se desdibujaban, se movían más allá del campo de visión, y la sensación de ser observado se volvió insoportable. Los susurros aumentaron. Ahora ya no solo estaban en el aire, sino que parecían venir de todas partes. La tensión era palpable, como si una fuerza invisible estuviera apretando nuestro pecho, haciéndonos respirar con dificultad. Valeria fue la primera en hablar. Su voz, aunque débil, estaba llena de una determinación inexplicable. «No podemos huir de esto. Es más grande que nosotros», dijo, mirando hacia el horizonte de niebla, donde no se veía más que la oscuridad que nos devoraba poco a poco. Andrea, que había estado callada todo este tiempo, levantó la cabeza lentamente, los ojos aún llenos de lágrimas, pero ahora reflejando algo más: aceptación. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó, temblando, pero con una calma sombría en su voz. Valeria cerró los ojos y por un momento todos quedamos en silencio, como si el aire estuviera esperando. Finalmente, Valeria habló de nuevo. «Lo que invocamos no es algo que se pueda detener con miedo o coraje. Es algo que debe ser alimentado, algo que ya comenzó a tomar forma, y para que termine, tiene que completar su propósito». Nadie dijo nada al principio. Las palabras de Valeria caían como una condena en el aire. Mauricio comenzó a dar pequeños pasos hacia atrás, como si intentara escapar de la conversación, pero algo lo detenía, algo invisible. «¿Qué quieres decir con alimentado?», preguntó Mauricio, su voz rota por el miedo, pero llena de una claridad que ya no parecía humana. «Hay algo que debemos dar, algo necesario para que esto termine, y no hay vuelta atrás». Una sombra apareció de entre la niebla, apenas un contorno borroso al principio, pero luego se fue solidificando. La figura que habíamos visto antes estaba aquí,
ahora más cerca que nunca, con una presencia tan fuerte que no podíamos movernos. La figura no tenía rostro, solo una silueta de sombras, pero sabía que nos estaba mirando. Y entonces entendí, ya no éramos nosotros quienes lo observábamos, era él quien nos veía, quien nos había estado esperando. Valeria dio un paso al frente. «Es el precio», dijo, su voz resonando en la niebla, clara y fría como el hielo. «Yo lo haré». Mauricio intentó gritar, pero algo lo silenció. Andrea no pudo moverse. Su cuerpo temblaba sin control, y yo solo pude mirar. Valeria se acercó a la figura sin titubear, y al hacerlo, la niebla pareció envolverse aún más a su alrededor, cubriéndola por completo. «¡No! ¡Valeria, no!», grité, pero mis palabras fueron ahogadas por la niebla, que ahora se cerraba a su alrededor como una prisión. Y entonces, la figura extendió su mano hacia ella. El aire comenzó a vibrar, y el sonido de algo rompiéndose, algo profundo, llenó el espacio. Pero Valeria no retrocedió. Ella parecía haber aceptado lo inevitable, su sacrificio, mientras la niebla la engullía completamente. De repente, todo quedó en silencio, un silencio absoluto. La niebla comenzó a disiparse lentamente, revelando el parque vacío. Valeria ya no estaba allí, solo quedábamos nosotros, mirando hacia el lugar donde había estado, sintiendo el peso de la pérdida y la condena. El teléfono de Valeria, que había caído al suelo antes de que desapareciera, vibró de nuevo. Esta vez, la pantalla mostraba una foto. Era la imagen de la figura, pero ahora, en lugar de ser solo una sombra, parecía más humana. Sus ojos brillaban, mirando a través de la pantalla hacia nosotros. El mensaje decía solo una palabra: «Ahora es tu turno». La pantalla se apagó por completo y una sensación de frío invadió el aire, tan espesa que apenas podíamos respirar. El sacrificio de Valeria había sellado nuestro destino, y ahora la figura nos observaba a todos, y nosotros sabíamos que no podíamos correr más. El silencio que siguió a la desaparición de Valeria fue más denso que la niebla que nos rodeaba. A medida que nos quedábamos parados, inmóviles en el centro del parque, las palabras de la figura seguían resonando en nuestra mente. «Ahora es tu turno». La imagen en el teléfono de Valeria nos perseguía, su mensaje final impreso en nuestras mentes, como una condena de la que no podíamos escapar. No podíamos movernos, no podíamos pensar claramente. Algo había cambiado en el aire, en el lugar. La presencia que nos había estado acechando ya no se sentía distante. Ya no era algo que podíamos ver en la esquina de la habitación o en la sombra de una ventana. Estaba aquí, con nosotros, en cada rincón, en cada susurro. Mauricio fue el primero en reaccionar. Sus ojos se habían oscurecido con una mezcla de miedo y desesperación, pero en algún lugar, muy dentro de él, había una chispa de furia. Se giró hacia el resto de nosotros, y su voz, rasgada por el miedo, pero firme, salió con fuerza. «Esto tiene que acabar. No vamos a ser sus juguetes. No vamos a dejar que termine con nosotros». Pero sus palabras, lejos de darnos valor, parecían empujarnos más hacia el abismo. Andrea no podía dejar de mirar el lugar vacío donde Valeria había estado. El miedo le había robado toda su fuerza. Estaba rota. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó ella, su voz quebrada. No había respuesta. Y el silencio que siguió fue aún más pesado. Entonces, algo sucedió. Un estremecimiento recorrió el suelo bajo nuestros pies, como si la tierra misma estuviera viva y consciente de nuestra presencia. Un temblor, pequeño pero creciente, sacudió el parque. Las luces de las farolas parpadearon, como si fueran a apagarse, y el viento que soplaba entre los árboles se detuvo de repente. Un grito lejano resonó en la distancia. No era el grito de una persona, sino algo más profundo, más primitivo. Era como si la misma oscuridad estuviera buscando algo, buscando a alguien, y esa persona éramos nosotros.
Andrea se agachó, abrazando sus rodillas con fuerza, como si intentara hacerse invisible. Mauricio dio un paso hacia adelante, intentando hacer frente a lo imposible, pero algo lo detenía. Un sonido retumbó, algo que jamás habíamos escuchado antes. Un crujido metálico, como si las puertas del infierno se abrieran, y entonces la figura apareció nuevamente. Pero esta vez ya no estaba en la niebla. Ya no era una sombra borrosa en la distancia. Estaba aquí, frente a nosotros, su rostro ahora visible, aunque distorsionado, deformado, como si el mismo concepto de la humanidad hubiera sido arrancado de él. Los ojos, antes oscuros y vacíos, ahora brillaban con un resplandor que reflejaba el caos en nuestros corazones. Lo que estaba frente a nosotros no era simplemente una criatura, era una manifestación de todo lo que habíamos temido, de todo lo que habíamos invocado. Y entonces, la voz llegó. El sacrificio debe completarse. Las palabras, suaves y frías, salieron de la figura como un susurro, pero su intensidad hizo que se nos congelara la sangre. Un sudor frío recorrió mi espalda. Sentí que el aire que respirábamos era más pesado, y las sombras que nos rodeaban parecían moverse, como si estuvieran esperando el momento en que todo se derrumbara. Andrea levantó la cabeza lentamente y en sus ojos algo cambió. Por un momento, la desesperación se desvaneció, reemplazada por una resolución sombría. Yo lo haré. Su voz estaba rota, pero la decisión era clara. No supe qué hacer. No supe si debía detenerla o permitir que lo hiciera. Pero, antes de que pudiera reaccionar, Andrea se levantó y caminó hacia la figura. Mauricio intentó correr hacia ella, pero algo lo frenó, como si una fuerza invisible lo estuviera sosteniendo en su lugar. La figura levantó su mano, y con un movimiento suave, Andrea cayó de rodillas, su cuerpo temblando mientras algo oscuro comenzaba a envolverla. Todo lo que quedaba era el sonido del viento, que volvía a soplar, y el rugido de la niebla que se estaba tragando todo. Un destello de luz brilló en la distancia, como una chispa, y entonces finalmente todo se oscureció.